Buenas noches para todos. En esta ocasión, por parte del Grupo de Interés e Investigación en Medicina Aeroespacial y Ambientes Especiales, vamos a revisar la fisiología respiratoria. Mi nombre es Daniela Castro Quirogas, soy residente de primer año de Medicina Aeroespacial de la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo de la presentación voy a hacer un resumen de la organización del sistema respiratorio, de los volúmenes y capacidades pulmonares, ventilación y perfusión, difusión, transporte y por último del control de la respiración. Si desean ampliar algún tema, cada diapositiva contiene la referencia bibliográfica de la cual saqué la información. La vía aérea inicia en la nariz y va a ir hasta los alveolos. Está dividida en dos tipos de vía. La primera es la vía aérea de conducción, que incluye la nariz, la faringe, laringe, tráquea y va a ir hasta los bronquiolos terminales. Esta primera parte de la vía se le conoce como el espacio muerto, debido a que no hay intercambio de gases y suele tener un volumen aproximado de 150 mililitros. El segundo tipo de vía se le conoce como la zona respiratoria y va a incluir los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos. En esta zona es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Esta vía se va a ir dividiendo para aumentar el área transversal. Es así que la tráquea se divide en el bronquio fuente derecho y en el bronquio fuente izquierdo y posteriormente se van a ir dividiendo por cada generación, llegando hasta un total de 23 generaciones. Las arterias pulmonares van a acompañar el recorrido y la división de esta vía aérea, dando posteriormente arteriolas y finalmente en los alveolos a los capilares. En un adulto promedio hay 300 millones de alveolos y cada uno de estos alveolos va a tener 0.3 milímetros de diámetro. En la zona respiratoria, donde se da el intercambio gaseoso, el área transversal total es tan grande, entre 50 y 100 metros cuadrados, que la velocidad del flujo sanguíneo y gaseoso disminuye permitiendo el intercambio. Esto se evidencia en la gráfica que a medida que aumenta el número de generaciones del árbol bronquial, aumenta el área transversal, que va a ser esta línea roja, y por lo tanto vemos que va a disminuir la velocidad del flujo, que es la línea morada. Los volúmenes pulmonares pueden afectarse por la temperatura y la presión. En un adulto normal, los volúmenes y las capacidades se pueden estudiar con la espirometría. Los pulmones tienen 4 volúmenes y la suma de estos nos van a permitir determinar las capacidades. El volumen corriente es la cantidad de aire que ingresa y sale en una respiración normal y es de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen inspirado adicional al corriente durante una inspiración forzada y va a ser de 3000 mililitros. El volumen de reserva expiratorio es el volumen expirado adicional al corriente durante una aspiración forzada y va a ser de 1100 mililitros. Y el volumen residual es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración forzada y va a ser de 1200 mililitros. La capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que puede inspirarse hasta el máximo. Va a ser la suma de los volúmenes corrientes y el volumen de reserva inspiratorio y va a ser de 3600 mililitros. La capacidad residual funcional es el aire que queda en los pulmones en una aspiración normal y se obtiene de la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, siendo esta de 2300 mililitros. La capacidad vital es el máximo volumen expirado durante la máxima inspiración y es la suma de todos los volúmenes excepto del volumen residual y va a ser de 4600 mililitros. La capacidad pulmonar total es la máxima expansión de los pulmones con el máximo esfuerzo. Se obtiene de la suma del volumen residual y el volumen corriente y va a ser de 5800 mililitros. Y la capacidad expiratoria es la cantidad de aire que puede expirarse hasta el máximo y se obtiene de la suma del volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio.
Ahora vamos a concentrarnos en la ventilación. La mecánica pulmonar estudia las propiedades físicas que permiten que el aire se mueva hacia los pulmones y fuera de ellos. Para comprender las propiedades de este proceso se dividen clásicamente en propiedades estáticas cuando no hay flujo y en propiedades dinámicas cuando hay flujo. El pulmón va a tender al colapso por su retroceso elástico, mientras que la pared torácica tiende a la expansión por su retroceso elástico. En una persona en condiciones normales, estas dos fuerzas deben estar en balance para generar una presión pleural negativa. Las presiones pulmonares son la barométrica, la alveolar y la pleural. La presión barométrica o atmosférica es de 0 centímetros de agua. La presión alveolar es de -1 en la inspiración para permitir que el aire se mueva desde el lugar de mayor concentración, que es la atmósfera, al de menor concentración, que son los alveolos. Y va a ser de +1 en la expiración para que suceda el proceso contrario, o sea, que salga el aire de los alveolos a la atmósfera. Y la presión pleural está entre -5 y -7 centímetros de agua y esta siempre debe ser negativa. La presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural. Esta presión transpulmonar siempre debe ser positiva para mantener los pulmones abiertos. Por ejemplo, en la inspiración, -1 centímetro de agua de la presión alveolar menos -7, que es la presión pleural, nos da 1 más 7, que va a ser 8. Y en la expiración, donde la presión alveolar es +1 y la presión pleural es -5, vamos a tener entonces que la ecuación es +1 menos -5, o sea, 1 más 5 es 6. Estas presiones transpulmonares siempre van a ser positivas para mantener el pulmón abierto sin que se colapse. Y la presión transtorácica es la presión pleural menos la presión atmosférica. Además de la presión transpulmonar positiva, el surfactante también nos ayuda a mantener la vía aérea abierta, principalmente los alveolos más pequeños que van a tender al colapso por la tensión superficial que produce el agua en el alveolo. Las moléculas de agua en la superficie crean un vector de fuerza hacia el lado contrario del aire representado en la imagen por estas flechas rojas y crea la tensión superficial. Según la ley de Laplace, al interior del alveolo se genera una presión que varía inversamente con el radio del alveolo, como se ve en la ecuación, donde la presión dentro del alveolo es igual a 2 veces la tensión superficial dividida el radio del alveolo, por lo que al disminuir el radio aumenta la presión y por lo tanto el alveolo tiende al colapso. Para evitar esto, el surfactante, que es producido por los neumocitos tipo 2 en el pulmón, va a disminuir la tensión superficial al disminuir la densidad de las moléculas de agua y de esta manera también disminuye la presión dentro del alveolo. La gravedad juega un papel importante en la expansión relativa de las diferentes partes del pulmón. En un individuo de pie, con la influencia de la gravedad sobre el pulmón dentro de la cavidad torácica, la presión intrapleural es más negativa en los ápices que en las bases, y los alveolos en los ápices del pulmón van a estar significativamente más distendidos que los de las bases. En consecuencia, en los alveolos apicales va a haber un cambio menor en el volumen con cada respiración y por lo tanto una menor ventilación. Debido a que estos efectos dependen de la gravedad, se puede decir que en las fuerzas de aceleración sostenidas se agrava la desigualdad topográfica en los pulmones. A medida que los sujetos exhalan por debajo de la capacidad residual funcional,
Las vías respiratorias pequeñas en las bases comienzan a cerrarse, atrapando el aire dentro de los alvéolos distales, y el volumen al que esto ocurre se conoce como el volumen de cierre. Durante una aceleración sostenida, debido al volumen de cierre y a la desigualdad en la perfusión, hay una disminución progresiva en los niveles de oxígeno arterial, causando hipoxia. Ya vimos las propiedades estáticas, ahora veamos un poco de las dinámicas, que es cuando hay flujo. El flujo de aire a través de los tubos está regido por los mismos principios que regulan el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos, que son la ley de Ohm y la ley de Poiseuille. La ley de Ohm va a establecer que el flujo es igual a la diferencia de presiones, que en este caso sería la presión alveolar menos la presión atmosférica dividido la resistencia total de la vía respiratoria. Y la ley de Poiseuille establece que la resistencia es proporcional a la viscosidad del fluido y la longitud de la vía aérea y es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de la vía aérea. En la vía aérea, la viscosidad y la longitud suelen ser constantes, por lo que el flujo aéreo es más sensible a los cambios en el radio. Se estima que la resistencia total del árbol bronquial es de 1.5 centímetros de agua, aunque puede variar de 0.6 a 2.3. Esta medida representa el 80% del total de la resistencia y el 20% restante lo da la resistencia tisular causada por la pared torácica y los pulmones cuando se expanden y se contraen. El tipo de flujo lo va a determinar el número de Reynolds, que es directamente proporcional al radio del vaso, la velocidad del flujo y la densidad, pero va a ser inversamente proporcional a la viscosidad. Si el número de Reynolds es de menos de 2000, el flujo es laminar. Si es entre 2000 y 3000 es transicional y si es mayor a 3000 es turbulento. Reynolds desarrolló la ecuación para predecir la turbulencia cuando los fluidos fluyen a través de tubos que son largos, rectos, lisos y no ramificados. Pero la vía aérea es corta, curva, irregular y bifurcada. Las ramas son particularmente problemáticas porque forman pequeños remolinos y por eso se dice que el flujo en la vía aérea en su mayoría es transicional. De hecho, el flujo laminar está presente solo en la vía respiratoria pequeña distal a los bronquiolos terminales, donde va a suceder el intercambio gaseoso, y el flujo es turbulento en la tráquea, donde hay un mayor radio y mayor velocidad. La perfusión pulmonar también se ve afectada por la gravedad. En una persona de pie sobre la tierra hay una distribución regional del flujo sanguíneo que está marcadamente influenciada por la gravedad. El flujo sanguíneo en las bases es mayor al flujo sanguíneo hacia los ápices. Bajo condiciones de ingravidez, hay una marcada reducción en la desigualdad regional del flujo, haciéndose más homogéneo en el pulmón. Por el contrario, durante una aceleración sostenida, las diferencias regionales en la perfusión se vuelven más profundas. Se calcula que a más 3 GZ, toda la mitad superior del pulmón queda sin ser perfundida por el aumento en el flujo sanguíneo hacia las bases. Y en la hipoxia, a lo contrario de lo que sucede en la vasculatura sistémica, en la que los vasos se dilatan, los vasos pulmonares se van a contraer en respuesta a la presión alveolar de oxígeno disminuida. Esta gráfica resume lo que ya vimos de ventilación y perfusión. Hay mayor ventilación en las bases que en los ápices y hay mayor flujo sanguíneo en las bases que en los ápices. Por lo tanto, el mayor intercambio gaseoso
En un individuo de pie en reposo va a ocurrir en las bases pulmonares. Debido a que la gravedad tiene un mayor efecto sobre el flujo sanguíneo, la relación ventilación-perfusión es máxima en los ápices pulmonares y disminuye a medida que va avanzando hacia las bases. Durante la aceleración sostenida, recordemos que la ventilación disminuye en las bases por el volumen de cierre, mientras que el flujo sanguíneo aumenta en las bases. Al estar cerrados los alvéolos basales, no va a haber intercambio gaseoso porque va a haber mayor flujo sanguíneo en esta área y no va a haber un intercambio gaseoso generando un desajuste en la ventilación y la perfusión. La ventilación alveolar es la cantidad de aire que entra y sale de la vía aérea por minuto. Se calcula con la ventilación total menos la ventilación del espacio muerto. La ventilación total es el volumen de aire que expulsan los pulmones por unidad de tiempo y se calcula con el producto del volumen corriente, que es 500 mililitros, y la frecuencia respiratoria, que normalmente es de 12 a 16. Si se multiplica 500 por 12, la ventilación total va a ser aproximadamente de 6.000 mililitros por minuto. A la ventilación total también se le llama volumen minuto. Durante la inspiración van a entrar al cuerpo 500 mililitros de aire atmosférico fresco, que es el volumen corriente. Sin embargo, solo los primeros 350 mililitros llegan a los alvéolos y los 150 mililitros finales quedan en la vía respiratoria de conducción o en el espacio muerto. Durante la expiración, los primeros 150 mililitros que salen es ese aire fresco que había quedado en el espacio muerto. Y a medida que continúa la expiración, los 350 mililitros finales de la expiración se desplazan hacia la vía respiratoria de conducción y después salen del cuerpo para un total de 500 mililitros de aire que sale. Por esto la ventilación del espacio muerto va a ser igual al volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria, lo que nos da 1800 mililitros por minuto. Por lo tanto, la ventilación alveolar es el volumen de aire fresco por minuto que realmente llega a los alvéolos, o el volumen de aire alveolar viciado que sale a la atmósfera. Esto es de 4.200 mililitros por minuto. La presión barométrica es la suma de las presiones parciales en los gases individuales en la mezcla de aire según la ley de Dalton. Así, en el caso del aire seco normal, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, que se debe a la suma de las presiones parciales de nitrógeno, de oxígeno, de argón y de otros gases. Por lo tanto, a medida que aumenta la presión barométrica durante el buceo bajo el agua, o a medida que disminuye la presión barométrica durante el ascenso a las alturas, la presión parcial de cada uno de estos gases que componen el aire va a ir cambiando en proporción al cambio de la presión barométrica. Las vías respiratorias de conducción humidifican el aire inspirado para que esté totalmente saturado con vapor de agua a la temperatura corporal, además de que se mezcla con un mayor contenido de dióxido de carbono que proviene del aire expirado. Por lo tanto, para obtener la presión alveolar de oxígeno, hay que quitarle la presión ejercida por el agua y el dióxido de carbono, y para ello se utiliza la ecuación de la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión atmosférica menos la presión de agua por la fracción inspirada de oxígeno, y a esto se le resta la presión alveolar de dióxido de carbono dividido R. R es una constante que se puede obtener de diferentes formas. En este caso les muestro que se puede obtener del gasto cardíaco dividido
el volumen minuto, lo que nos da 0.83. A una presión atmosférica normal a nivel del mar de 760 milímetros de mercurio se le resta 47, que es la presión del agua, se multiplica por 0.21, que es la fracción inspirada de oxígeno, y se le resta 40, que es la presión alveolar de dióxido de carbono normal, dividido 0.83. Esto nos da una presión alveolar de oxígeno de 101.54 milímetros de mercurio. Esta presión alveolar de oxígeno siempre redondea los 100 milímetros de mercurio. El resultado de la presión alveolar de oxígeno va a ir cambiando de acuerdo a la presión atmosférica determinada por la altura. Por ejemplo, en Bogotá, la presión atmosférica va a disminuir por la altura a 560 milímetros de mercurio. Y si a esta presión atmosférica se le hace la misma ecuación que ya hicimos anteriormente, obtenemos que la presión alveolar de oxígeno en Bogotá es de 59.54 o 60 milímetros de mercurio, por lo que decimos que en las alturas vivimos de manera hipóxica. Ya hicimos un súper resumen de la ventilación, por lo que ahora vamos a ver un poco de la difusión. La difusión es un proceso pasivo de movimiento de partículas desde un lugar de alta concentración a un lugar de menor concentración. En el caso de la pared alveolar, hay mayor concentración de oxígeno al lado alveolar y menor concentración en el plasma sanguíneo, por lo que el oxígeno va a pasar del alveolo hacia el plasma. Este movimiento a través de la membrana alveolo-capilar se rige por lo establecido en la ley de Fick y en la ley de Henry. La ley de Fick establece que la velocidad de difusión es igual al coeficiente de difusión de la molécula que difunde por el área de la membrana, y esto multiplicado por la diferencia de presiones del lado 1 al lado 2 dividido el grosor de la membrana. Entre mayor sea el área y mayor sea la diferencia de presiones entre el alveolo y el capilar, mayor será la velocidad de difusión. Pero la velocidad de difusión va a disminuir si aumenta el grosor de la membrana. Y por otro lado, la ley de Henry establece que la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial sobre el líquido. En el alveolo vamos a tener una membrana que es húmeda, por lo que la velocidad de difusión es proporcional al gradiente de concentración del gas que está disuelto en esta agua y va a depender de lo que se dice en la ley de Henry. Por lo tanto, los gases que son poco solubles en esta membrana, como el nitrógeno y el hidrógeno, difunden mal a través de la pared alveolar. La difusión en el pulmón entonces va a ir de mayor concentración a menor concentración. Para el caso del oxígeno, que tiene una mayor concentración en el alveolo, va a pasar hacia el capilar donde hay menor concentración, y al entrar al capilar va a entrar a este que es al eritrocito y se va a unir a la hemoglobina formando la oxihemoglobina, y esto va a liberar un hidrogenión. Este hidrogenión es importante porque se va a unir con este bicarbonato que viene desde el plasma, entró al eritrocito intercambiándose con cloro, se une a este hidrogenión y por acción de la anhidrasa carbónica va a dividirse en agua y en CO2. El CO2, el dióxido de carbono, tiene una mayor concentración en el capilar que en el alveolo, por lo tanto va a salir del capilar hacia el alveolo. El dióxido de carbono también viene dentro del eritrocito unido a la hemoglobina y por mayor concentración se va a dividir en hemoglobina en dióxido de carbono
este dióxido de carbono va a salir hacia el alveolo y esta hemoglobina va a ir a unirse con el oxígeno que sigue entrando al eritrocito. El dióxido de carbono también va disuelto en el plasma y también por concentración de mayor a menor va a irse hacia el alveolo. Igualmente, este bicarbonato que estaba en el plasma puede unirse a hidrogeniones en el plasma y por acción también de la anhidrasa carbónica dividirse en agua y en dióxido de carbono que va a salir hacia el alveolo. Veamos ahora el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. La sangre transporta oxígeno en dos formas, disuelto en el plasma y unido a la hemoglobina. El oxígeno que está disuelto en el plasma representa el 2% del oxígeno y va a tener una solubilidad de 0.003 mililitros de oxígeno por mililitro de sangre. Así que 100 mililitros de sangre solo van a tener 0.3 mililitros de oxígeno. Por esto es importante el oxígeno que va unido a la hemoglobina y que representa el 98% del oxígeno en sangre. La hemoglobina está compuesta por un tetrámero de cadenas polipépticas y cada una de estas rodea una fracción hemo unida al hierro en su forma de hierro ferroso. Cada grupo hemo puede unirse a una sola molécula de oxígeno, de modo que cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Cada gramo de hemoglobina puede combinarse con 1.39 mililitros de oxígeno, de modo que en una persona normal con un promedio de 15 gramos de hemoglobina carga 20.8 mililitros de oxígeno. La primera molécula de oxígeno que va a interaccionar con la desoxihemoglobina se une débilmente. Sin embargo, esta unión conduce a unos cambios conformacionales que modifican las unidades adyacentes, haciendo más fácil la unión de las moléculas de oxígeno adicionales. Esto se ve reflejado en la curva de disociación de la hemoglobina que vamos a ver a continuación. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Vemos cómo al aumentar la presión de oxígeno va a aumentar la saturación de oxígeno rápidamente en la zona de carga y la saturación se va a hacer mucho más lenta formando una meseta en la zona de meseta. En esta zona, una caída de 30 a 40 milímetros de mercurio de la presión alveolar de oxígeno desde el nivel normal que sería 100, tal como ocurre en altitudes de 6.000 o de 8.000 pies, resulta en una caída de solo 7% en la saturación de oxígeno. Pero a partir de aquí la saturación de oxígeno va a caer marcadamente. La curva va a estar influenciada por la temperatura, la presión de CO2, los hidrogeniones, el 2.3-difosfoglicerato, que es un producto del metabolismo del glóbulo rojo, y aumenta en respuesta a la hipoxia. La desviación de la curva hacia la izquierda, que es la curva de pH de 7.6, esta de acá, causa una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por lo que se requiere una menor presión para sostener la saturación. Se puede desviar hacia la izquierda por un pH alcalino, aumento del oxígeno, disminución del dióxido de carbono, disminución de la temperatura y disminución del 2,3-difosfoglicerato. Esto también se ve en el efecto Haldane, que son las modificaciones que hace el oxígeno en la carbaminohemoglobina. En los pulmones se va a perder el dióxido de carbono y por lo tanto el medio se hace alcalino, por lo que la hemoglobina va a ganar afinidad por el oxígeno. La desviación de la curva hacia la derecha, que sería esta de pH de 7.2, causa una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por lo que se requiere una mayor presión para sostener la saturación. Se puede desviar hacia la derecha por un pH ácido,
disminución del oxígeno, aumento del dióxido de carbono, aumento de la temperatura, aumento del 2,3-difosfoglicerato. Esto se ve también en el efecto Bohr, que son las modificaciones que el dióxido de carbono causa en la oximoglobina. En los tejidos, el aumento del dióxido de carbono y por lo tanto de los hidrogeniones causa un medio ácido, por lo que se necesita más presión para mantener la saturación y la hemoglobina se va a cansar y pierde afinidad por el oxígeno liberándolo hacia los tejidos. Este efecto Bohr es lo que sucede también en la hipoxia, en el que se pierde la afinidad por el oxígeno y se libera hacia los tejidos. El dióxido de carbono se transporta de tres maneras. Se puede transportar disuelto en el plasma, que representa el 10%, y este mayor porcentaje disuelto en comparación con el oxígeno se debe a que el dióxido de carbono tiene una solubilidad de 0,0697 mililitros de oxígeno por mililitro de sangre, haciéndolo 24 veces mayor al del oxígeno. Se puede transportar también en forma de bicarbonato, representando el 69%. Esto debido a que la anhidrasa carbónica cataliza la hidratación del dióxido de carbono a ácido carbónico, que luego forma iones hidrógeno y bicarbonato. Y la última forma de transporte del dióxido de carbono es por compuestos carbaminos, representa el 21%, como cuando se une a la hemoglobina. Y para finalizar, vamos a ver rápidamente el control de la respiración. El control de la respiración se hace como en todos los sistemas sensoriales. Hay un estímulo que es reconocido por un receptor y este receptor va a ser la transducción de la señal para que sea llevada por vía aferente hacia el centro respiratorio, donde se va a integrar y se va a generar una respuesta por vía eferente. Los centros respiratorios se encuentran en el puente y en el bulbo. La inspiración suele ser un proceso activo, mientras la expiración es pasiva. El grupo dorsal estimula la inspiración al contraer el diafragma y los intercostales externos, mientras el grupo ventral se va a activar solo durante la inspiración y la expiración forzada para la contracción de los músculos accesorios. El centro apnéusico activa la inspiración al activar el grupo dorsal, mientras que el neumotáxico va a inhibir la inspiración al inhibir el grupo dorsal y al inhibir el apnéustico para que se dé la expiración. Vamos a tener diferentes tipos de receptores. Los primeros son los quimiorreceptores centrales, que están situados dentro de la barrera hematoencefálica y van a detectar aumentos en la presión de dióxido de carbono y disminución, por lo tanto, del pH arterial. Los quimiorreceptores periféricos están situados en el cuerpo carotídeo del cuello y en los cuerpos aórticos del tórax. Son sensibles principalmente a la disminución en la presión de oxígeno. Transmiten su información sensorial hasta el bulbo raquídeo a través del nervio glosofaríngeo, que es el noveno par craneal, y el nervio vago, que es el décimo par craneal. Estos cambios generan un aumento en la ventilación al actuar sobre el centro respiratorio del grupo dorsal. Por eso, durante la hipoxia, que va a disminuir la presión de oxígeno y aumentar la presión de dióxido de carbono, se aumenta la ventilación y la frecuencia respiratoria. Otro tipo de receptores son los receptores pulmonares, que sensan estiramiento cuando aumenta la inspiración para que ésta se inhiba y se proteja la vía aérea, y también van a sensar irritación, lo que va a generar una respuesta de tos. Y por último, los mecanorreceptores, que
están en los músculos de la caja torácica y son los usos neuromusculares y el órgano terminoso de Golgi, que van a llevar información a la médula y van a responder a la longitud y a la tensión del músculo para protegerlo. Así terminamos esta revisión rápida y resumida de la fisiología respiratoria. Muchas gracias por su atención.